El 5 de febrero de 2026, representantes de 85 países se sentaron en una sala en La Coruña, España. El tema era uno solo. ¿Quién controla una máquina cuando decide matar? Al final del día, 35 países firmaron un acuerdo. Los otros 50, no. Entre los que rechazaron firmar estaban Estados Unidos y China, las dos potencias que más invierten en inteligencia artificial militar en el mundo entero. Esto no es ciencia ficción. No es una advertencia sobre el futuro. Es lo que acaba de pasar. Y lo que implica debería preocuparnos mucho más de lo que nos preocupa. Para entender por qué esa cumbre importa, primero hay que entender con precisión de qué estamos hablando. Cuando la mayoría de las personas escucha arma controlada por inteligencia artificial, imagina algo sacado de una película. Un robot humanoide con ojos rojos. Una pantalla de ciencia ficción. Algo lejano. La realidad es más silenciosa. Y por eso, más perturbadora. No estamos hablando de un misil guiado por un operador humano desde una sala de control. No estamos hablando de un dron que alguien pilotea con un joystick desde el otro lado del mundo. Estamos hablando de sistemas que pueden identificar un objetivo, evaluar una amenaza, tomar la decisión de atacar y ejecutar esa acción. Sin que ningún ser humano lo ordene. Sin que ningún ser humano lo apruebe en ese momento. Y en muchos casos, sin que ningún ser humano pueda detenerlo a tiempo. En la industria militar y en los documentos de la ONU se los llama LAWS. Las siglas en inglés de Lethal Autonomous Weapons Systems. Sistemas de armas autónomas letales. Pensalo de esta manera. La misma tecnología que permite que tu teléfono reconozca tu cara entre miles de rostros. La misma que analiza tus hábitos y recomienda el próximo video que vas a ver. Esa misma tecnología, entrenada con datos de conflictos armados, aplicada a decidir quién representa una amenaza y quién debe ser eliminado. Y los ejemplos ya no son hipotéticos. Llevan años desplegándose en conflictos reales. Israel desarrolló el sistema Harpy. Un dron que despega, vuela de forma autónoma, detecta señales de radar enemigas y se lanza contra ellas para destruirlas. Sin intervención humana directa en el momento del ataque. Israel también desarrolló el sistema conocido como Lavender, un algoritmo usado en Gaza que generaba listas de objetivos. Según investigaciones periodísticas publicadas en medios internacionales, en algunos casos la intervención humana se reducía a 20 segundos por objetivo antes de confirmar un ataque aéreo. 20 segundos. Estados Unidos opera el MQ-9 Reaper, un dron que en sus versiones más avanzadas puede ejecutar secuencias de ataque con supervisión humana mínima. Turquía desplegó el Bayraktar Xelma. Irán exportó el Shad-136, usado extensamente en el conflicto en Ucrania. Y Corea del Norte, un país bajo las sanciones internacionales más severas del planeta, presentó públicamente drones con inteligencia artificial avanzada y declaró que su desarrollo es la máxima prioridad de su ejército. Pero hay algo que hace todo esto cualitativamente diferente a cualquier arma anterior. Algunos de estos sistemas pueden operar en enjambre. No uno, no 10. Potencialmente cientos de unidades coordinándose entre sí en tiempo real, comunicándose mediante algoritmos, tomando decisiones colectivas sobre cómo rodear un objetivo, cómo dividir tareas, cómo adaptarse cuando algo falla. Sin un comandante humano que los dirija en tiempo real. A una velocidad que ningún ser humano podría seguir, analizar y mucho menos frenar. Eso es lo que existe hoy. No en un laboratorio. En zonas de conflicto activas. Esto es lo que llevó a 85 países a reunirse en La Coruña el 5 de febrero de este año. La reunión se llamó REAIM. Cumbre sobre Inteligencia Artificial Responsable en el ámbito militar. No era la primera vez que el mundo intentaba discutir este tema en un foro internacional. Pero sí era una de las pocas veces que se sentaban tantos países con la intención concreta de firmar algo. El documento propuesto era relativamente moderado. No pedía prohibir estas tecnologías. No pedía desmantelar programas existentes. Contenía 20 principios cuyo núcleo era simple y difícilmente discutible desde un punto de vista ético, que las decisiones de vida o muerte no queden exclusivamente en manos de máquinas. Que siempre exista un ser humano con responsabilidad sobre el resultado. Que los sistemas de inteligencia artificial en contextos militares operen bajo cadenas de mando claras y supervisión real. Nada revolucionario. Nada que no estuviera alineado con el derecho internacional humanitario que ya existe. 35 países firmaron. Entre ellos Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Corea del Sur y Ucrania. 50 países no firmaron. Y los dos más importantes del mundo en términos de capacidad militar y de inversión en inteligencia artificial, Estados Unidos y China, decidieron no sumarse al acuerdo. Ninguno de los dos explicó públicamente sus razones con detalle. No hubo una declaración oficial que dijera, nos negamos porque queremos desarrollar armas sin supervisión humana. El rechazo fue más silencioso que eso. Simplemente no firmaron. Pero lo que implica esa decisión es bastante claro si se lee entre líneas. Ninguno de los dos quiere comprometerse legalmente a limitar su capacidad de desarrollar, desplegar y usar estas tecnologías sin restricciones externas. En un contexto donde ambas potencias compiten activamente por la supremacía tecnológica y militar, aceptar ese tipo de compromisos equivaldría a cederle terreno al adversario.
La carrera ya comenzó hace años. Y las dos potencias que la lideran acaban de dejar en claro que no piensan negociar las reglas mientras siguen corriendo. Hay una pregunta que los expertos en derecho internacional llevan años intentando responder. Y que todavía, hoy, en 2026, no tiene respuesta. Si un sistema autónomo de armas mata a civiles, ¿quién es responsable? No es una pregunta retórica. No es filosofía abstracta. Es un vacío legal concreto que existe mientras estos sistemas ya están siendo usados en conflictos reales. Pensemos en la cadena de responsabilidad. El ingeniero que programó el algoritmo no tomó la decisión específica de atacar ese objetivo ese día. El fabricante del dron diseñó un sistema para un propósito general, no ordenó un ataque específico. El comandante que activó el sistema lo hizo con parámetros definidos en otro contexto, en otro momento. El operador que monitoreaba la misión quizás no tuvo tiempo de intervenir. Y la máquina, que fue quien tomó la decisión final en el momento crítico, no tiene personalidad jurídica. No puede ser juzgada. No puede comparecer ante un tribunal. No puede ser castigada. Nadie responde. O todos responden un poco. Lo que en la práctica equivale a lo mismo. Esto es lo que los especialistas llaman el problema de la caja negra. Muchos sistemas de inteligencia artificial, especialmente los más avanzados, no pueden explicar con precisión por qué tomaron una decisión determinada. No es que escondan la información. Es que el proceso mediante el cual llegaron a esa decisión ocurre en capas de cálculo tan complejas que ni sus propios creadores pueden reconstruirlo con certeza después del hecho. Ahora traslada ese problema a un conflicto armado urbano. Un enjambre de sistemas autónomos recibe la orden de neutralizar una amenaza en una zona densamente poblada. El sistema analiza patrones de movimiento, señales de calor, datos de inteligencia previos. Toma decisiones en milisegundos. Divide tareas entre unidades. Ejecuta. Algunos de esos patrones son incorrectos. El algoritmo confundió una variable. O encontró una situación que no estaba en sus datos de entrenamiento. O simplemente operó dentro de sus parámetros, pero esos parámetros eran insuficientes para la complejidad real del escenario. Para cuando alguien en una sala de control detecta que algo está saliendo mal, la secuencia de ataque ya se completó. Este no es un escenario inventado para asustar. Es la preocupación explícita documentada en informes públicos del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es lo que el secretario general de la ONU describió cuando dijo que una inteligencia artificial sin supervisión humana dejaría al mundo ciego, y quizás de la manera más peligrosa posible en materia de paz y seguridad global. El problema no es solo que las máquinas puedan equivocarse. El problema es que cuando se equivocan a esta velocidad y a esta escala, nadie sabe exactamente cómo detenerlas. Y nadie sabe exactamente a quién pedirle cuentas después. El mercado global de inteligencia artificial militar crece a más del 11% anual. Eso significa que cada año hay sustancialmente más inversión, más desarrollo, más despliegue de estas tecnologías que el año anterior. Y ese crecimiento no está mostrando señales de desaceleración. Todo lo contrario. Pero hay algo más perturbador que las cifras. Es la lógica que impulsa esa carrera y que hace que sea tan difícil de detener. Funciona así. Si tu adversario estratégico está desarrollando sistemas de armas autónomas más rápido que tú, tienes una desventaja táctica real. Sus sistemas pueden tomar decisiones más rápido que los tuyos. Pueden coordinar ataques que tus fuerzas no anticipan. Pueden operar en condiciones donde tus soldados no pueden estar presentes. En ese escenario, aceptar restricciones voluntarias equivale a aceptar una desventaja. Y ninguna potencia militar está dispuesta a hacer eso mientras su competidor directo no lo hace también. Es exactamente la misma lógica que impulsó la carrera armamentista nuclear durante la Guerra Fría. Nadie quería las bombas. Pero nadie podía permitirse ser el único que no las tuviera. El resultado de esa lógica en el contexto actual es una dinámica que los expertos describen como una escalada autónoma potencial. Un escenario donde sistemas de distintos países interactúan entre sí en tiempo real, respondiendo a las acciones del otro con una velocidad que supera la capacidad humana de intervenir. Una espiral de decisiones automáticas que puede convertir un incidente menor en una confrontación mayor antes de que ningún ser humano haya podido evaluar la situación. La diferencia con la Guerra Fría es que entonces había un teléfono rojo entre Washington y Moscú. Había tiempo. Había humanos que podían hablar. En una guerra algorítmica entre sistemas autónomos, el conflicto puede escalar y terminar en segundos. Y los países que más invierten en este tipo de armamento son exactamente los que rechazaron firmar el acuerdo en España. Hay algo que vale la pena detenerse a considerar antes de cerrar. Todo lo que describí en este video no proviene de filtraciones anónimas. No proviene de teorías sin respaldo. Proviene de informes públicos de la ONU. De declaraciones oficiales de gobiernos. De investigaciones académicas publicadas en universidades de todo el mundo. De crónicas periodísticas verificadas sobre conflictos que están ocurriendo ahora. El debate sobre armas autónomas con inteligencia artificial es real. Está ocurriendo en este momento. Y avanza significativamente más rápido que cualquier esfuerzo por regularlo. El 5 de febrero, 85 países se sentaron a intentar poner algunas reglas básicas sobre la mesa. 35 aceptaron. 50 no.
Y los dos que más importan dijeron que no. La pregunta que queda abierta no es si estos sistemas van a existir. Ya existen. No es si van a usarse en conflictos reales. Ya se están usando. La pregunta es más incómoda que eso. Estamos construyendo un mundo donde la decisión más irreversible que existe, terminar con una vida humana, quede en manos de un algoritmo que nadie puede explicar del todo, con una velocidad que ningún humano puede seguir, en un vacío legal donde nadie responde por las consecuencias. Eso es lo que 85 países intentaron discutir en España. Y eso es lo que los países más poderosos del mundo decidieron no comprometerse a responder. Esto es última señal. Si llegaste hasta acá, sabes que hay cosas que vale la pena seguir mirando de cerca. Suscríbete para no perderte lo que viene.